Bienvenidos a Filosofando con Descartes. Somos el grupo 4 de Historia de la Psicología de la Universidad Metropolitana. Estamos conformados por Leslie Becasis, Ángela Díaz, Daniel Hernández, Andrea Moreira y Juliana Romero. Para saber acerca del gran filósofo Descartes, tenemos que saber primero quién fue Descartes. Para saber acerca del gran filósofo Descartes, René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Valleja. Fue un filósofo, matemático y científico francés, el padre de la filosofía moderna y destacado de la revolución científica, representante de la filosofía con el racionalismo, en la física con el mecanicismo y en la matemática con la geometría analítica. Principalmente es importante aclarar que filosofar es el estudio del pensamiento en el que se puede expresar después de razonar sobre diversos temas. Dichos conceptos, centrándose en los ideales del filósofo Descartes, eran un poco diversos porque su filosofía no era práctica ni científica, que es lo común, sino que está centrada en la metafísica y la física, en el que era independiente el obrar al saber, debido a que para él la naturaleza humana proviene de Dios. Su filosofía está basada en el racionalismo. Este está basado en una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia sobre todo el sentido de la percepción. Manifestaba que estas verdades evidentes en sí eran innatas y no derivadas de la experiencia. Sus argumentos se derivan del escepticismo del filósofo griego Sextus Empiricus y del teólogo católico Pierre Charron. El cogito es una verdad lógicamente evidente que también da intuitivamente cierto conocimiento de la existencia de una cosa en particular, es decir, de uno mismo. Sin embargo, justifica aceptar como cierta solo la existencia de quien lo piensa. Si todo lo que uno supiera con certeza es que existe, y si uno se adhiere al método de Descartes de dudar de todo lo que es incierto, entonces uno se reduciría al solipsismo, la opinión de que nada existe más que el yo y los pensamientos. Para escapar del solipsismo, Descartes sostiene que todas las ideas que son tan claras y distintas como el cogito deben ser verdaderas, ya que si no lo fueran, también el cogito, como miembro de la clase de ideas claras y distintas, podría ser opuesto en duda. Dado que no se puede dudar de yo pienso, yo soy, todas las ideas claras y distintas deben ser verdaderas. ¿Quién puede filosofar? Pues cualquier persona que duda de absolutamente todo. No podemos confiarnos ni en nuestros propios sentidos. Quizás vivimos en un sueño. ¿Cómo poder estar seguro de que tu vida entera no es un sueño? Ahora, ¿por qué un joven debe filosofar? Porque nunca sabremos qué es real, ni la vida misma podemos distinguirla de si es un sueño o si es realidad. Un joven debe filosofar para poner en duda toda su realidad. El filosofar nos ayuda a expandir el mundo que hay dentro de nosotros mismos. En una época en la que ya el joven adulto tiene todas las herramientas en bandeja de plata, el activar su pensamiento, criterio, imaginación y curiosidad es fundamental. El ser. El hombre es una unidad que está compuesta por alma y cuerpo, y las mismas están en una interacción constante y recíproca. Descartes hace una distinción entre la res cogitans, que es el alma, y la res extensa, que es el cuerpo. Existe un paralelismo psicofísico en la actividad y una unión accidental del alma y del cuerpo. También establece que el ser humano está dividido por una separación de sustancias, la espiritual y la extensa, sustancia ocupante un espacio determinado. El cuerpo del ser humano es sometido por leyes naturales y mecánicas. Sin embargo, el alma no está limitada por ninguna ley, es libre con respecto a la capacidad de iniciativa y espontaneidad propia. El universo. El mismo estaría determinado por la extensión de la sustancia infinita que es Dios y dos sustancias finitas, la sustancia pensante, el hombre, y la sustancia externa, mundo. El hacer para Descartes, a pesar de que cree plenamente en Dios, eso no implica que las acciones que hagas o que tengas pensado hacer estén involucradas de un todo, porque apoya la teoría de que cada quien es responsable de sus acciones. Descartes, con el afán de la inteligencia y de adquirir conocimientos, logra plantear un equilibrio de que el pensar es igual al existir, es decir, si tienes pensado hacer algo en específico, ya estás existiendo en ello.
Él ve al convivir no de una forma social, sino de una forma más personal, el socializar con sí mismo, con su alma y su cuerpo, y cómo éstas se relacionaban, y cómo la reflexión nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Las pasiones que nos dan razón y nos calman en cuerpo y alma. Descartes se centró a lo largo de su vida en la mente y en la relación que tenían con el cuerpo. Su filosofía se ha visto involucrada en llevarle la contraria a las ideas cartesianas. El alma lo describe como el poder del pensamiento, que tenían tanto animales como humanos, pero se diferencian que los humanos tienen un pensamiento reflexivo y consciente y los animales no. La conciencia simple tiene que ver con los animales y su forma refleja. La autoconciencia está relacionada con los humanos, el razonamiento, la relación entre el lenguaje y el papel, fundamental en la ciencia cognitiva. Nunca dio una solución al alma desde el tratamiento científico. Ahora hablaremos acerca de qué es el tener. Para poder hacerlo tenemos que ver primero qué es el tener en la filosofía. Según nos expresa Moyano en su artículo publicado para Prezi, el tener se refiere a los cambios que debes hacer en ti mismo para llegar al objetivo planeado. Todo empieza con la mentalidad y las creencias que generas, sin perder de vista tus valores y principios. Sin embargo, además de esto podemos añadirle al concepto de tener la parte de posesión o consumo, que conllevan a su concepto original. Ahora, sabiendo esto, ¿qué es el tener para Descartes? Si bien Descartes no nos mostró nunca una conceptualización u opinión clara acerca del tener, si tomamos en cuenta lo mencionado con la anterioridad y lo unimos junto con la misión y visión que tuvo Descartes, podemos obtener cómo llegó al mismo el tener y qué cambios realizó durante su vida para intentar cumplir su misión y lograr la trascendencia con la que cuenta hoy en día. ¿Cómo veía Descartes la realidad? ¿Qué era lo que para él teníamos y poseía una verdad absoluta? Dándole respuesta a esto, lo único que realmente poseemos es nuestra existencia y junto con ella nuestros pensamientos. Pensamientos que, claro, tienen cambios constantes y de los cuales no siempre tendríamos que fiarnos, pero que sin embargo, de llegar a evidenciarlos con total claridad, nos podrían asegurar una nueva realidad. La búsqueda de esta evidencia hizo gran parte de la misión de Descartes, y asimismo logró una serie de cambios en él mismo, cambios que, sin duda, fueron de gran ayuda para que pudiera crear algo tan importante como son las reglas del método. Para Descartes, el sentido de la vida está en cada una de las decisiones que se toman. Incluso en las reglas proclama la unidad de las ciencias bajo la forma de un precepto para la investigación de la verdad. Viene a coincidir enteramente con su concepción unitaria de la virtud moral como profesionalismo de la facultad de elegir, es decir, de la libertad, tomando en cuenta que esa libertad radica de nuestra semejanza con Dios. Así entiende Descartes el sentido de lo dicho en el Génesis, cuando se afirma que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Descartes era un fiel creyente en que en principio hay que dudar de todo, por lo que sale a relucir una de sus frases más aclamadas: pienso y luego existo. Según Descartes, el conocimiento se encontraba en un dualismo continuo, el cual se ve dividido en la perfección, la razón y el cuerpo. Descartes denominó a la perfección como a Dios, a la razón como res cogitans y al cuerpo como res extensa, y le otorgó la perfección a Dios, ya que decía que Él era el único ser capaz de pensar en verdades absolutas, a diferencia del ser humano, que simplemente por su sentir se puede llegar a tergiversar la razón. Definió que el hombre poseía la res cogitans, y para explicarlo con mayor detenimiento siempre hacía referencia a la razón que está presente en las matemáticas, y cómo nos permite estar conectados con pensamientos que, sin importar el tiempo o el espacio, seguirán siendo iguales. En cambio, la res extensa no es perdurable en el tiempo, ya que ésta se refiere a nuestro cuerpo, por lo que con los años envejecemos y morimos. Cabe destacar que Descartes creía que la res cogitans y la res extensas eran independientes entre sí y que se veían relacionadas por la glándula pineal. Además, este filósofo estableció que los únicos seres vivientes poseedores de la res cogitans eran los humanos. A los animales no los consideraba merecedores de esta, y esto se debe a la forma en la que viven los animales, sin interpretar cómo van a incidir sus acciones ante su alrededor, sino que su alrededor incide en sus acciones. Por esto, los animales solo poseen res extensa. Podemos decir que Descartes fue un filósofo revolucionario para su época.
Esto se debe a que fue el primero en sentar las bases de la psicofisiología por el hecho de que establece una conexión entre el cerebro y nuestro cuerpo nunca antes visto. Fue un gran aporte para la neuropsicología y la psicología en sí, ya que le dio el crédito al cerebro en nuestro accionar y pensar del día a día. ¿Cuál fue la misión de Descartes? Tal y como nos dice Flores en El problema del conocimiento según Descartes, la misión para él mismo fue renovar el pensamiento filosófico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si nos ponemos en contexto sobre la época vivida por este filósofo y los grandes cambios que en ella pasaban, no sería de extrañarse que René Descartes quisiera también renovar o cambiar el pensamiento filosófico. En la búsqueda de este cambio, él quiso conseguir una prueba de la veracidad de nuestros conocimientos sin perderlos o desviarse en el proceso, por lo que formuló una serie de reglas imprescindibles para él mismo y su misión, las cuales son llamadas reglas del método y que se dividen en, tal y como nos muestra en el segundo volumen de Historia de la Filosofía, 1. Regla de la evidencia, 2. Regla del análisis, 3. Regla de la síntesis y la cuarta, regla de la enumeración. Uniendo estas reglas junto con la misión mencionada con anterioridad, obtenemos que con renovar el pensamiento filosófico, Descartes lo que quería era buscar la verdad, los hechos evidenciados y las demostraciones que puedan resolver nuestras dudas sin llenarnos de incertidumbre o escepticismo.